Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Esperamos 2 minutitos más a ver si se conecta alguien más y ya comenzamos. ¿Está bien? Bueno, les cuento más o menos antes de empezar, por las dudas si cuenta alguien más, les recuerdo el cronograma. La idea es que hoy vemos el último tema anterior al parcial, la última práctica, y la idea sería que el martes de la semana que viene hagamos ejercicios de la guía de impulso angular y también algún ejercicio de repaso. El jueves de la semana que viene vamos a hacer un repaso, o ejercicios de parcial o ejercicios de la guía. La otra semana que sigue, el martes es el día de la primavera, que es feriado, así que ahí no van a tener clase, pero igual les vamos a subir ejercicios resueltos. El otro jueves también van a tener consultas, clase de consultas, y recién el martes, sí, el 28 va a ser el primer parcial. O sea, hoy vemos la última guía y queda toda la semana que viene y toda la otra semana de repaso. ¿Está bien? De las cuales de esas 2 semanas hay un martes que es feriado, entonces no, que es el día de la primavera, así que ahí por ahí no tienen consultas, pero les subimos ejercicios resueltos. ¿Está bien eso más o menos? Sí, sí, perfecto, sí, sí. Bárbaro. Bueno, el otro día les subí los ejercicios que me habían pedido, creo que anoté bien que eran eso, no sé si los pudieron ver. Lo mismo ahora, cualquier ejercicio, cualquier duda que tengan, me la escriban en el chat del ejercicio y yo después en la clase de hoy los subo. Y también les estoy haciendo algunos videos que me habían pedido, de resúmenes de centro de masa, de momento de inercia, de cinemática del rígido y dinámica del rígido, energía y lo que veamos ahora. Dale, Juan, ahí me lo anoto y ahora no lo puedo hacer porque si no, no llegamos con los temas, pero ¿le sirvió lo que le subí resuelto o no le sirve para nada? Sí, profe, ¿Se todo sirve. entendieron? Listo, perfecto. Bueno, el 12 de la práctica 7. Dale, Juan, después creo que lo tengo por acá, si no lo hago y Profe, te... una pregunta. Sí, claro. Los videos esos que va a subir del Sí. centro de masa y todo eso, ¿podría hacer un pequeño paréntesis, más que nada viendo el tema de las integrales? O sea, cómo trabajar los diferenciales y esas cosas. Porque, por ejemplo, a mí lo que me cuesta en particular sobre ese tema es el tema de trabajar con los diferenciales, con los distintos diferenciales.
diferencial de superficie, de volumen y de Sí, sí, longitud. eso. Creo que Listo, listo. la gente no la tiene clara en el cálculo en varias variables. Calculo yo que debe ser también por ahí. Está bien, listo, listo. Igual, para que te quedes tranquilo, o no sé, o sea, no es que el único que importa es el parcial, ¿no? O sea, si eso les cuesta, bueno, lo voy a hacer con más detalle, pero para el parcial no van a tener que calcular integrales, digamos, esa es la idea. ¿Está bien? Entonces sí es bueno que lo sepan hacer y bueno, igual lo voy a, aunque sea, hacer un video cortito de eso, pero no te preocupes que para el parcial no van a tener que hacer una integral, ni en 2 dimensiones, ni en 3, ni en una. Ah, ¿Está ok, bien? profe. Y una consultita. Sí. Eh, Vas a tener dos clases de consulta, ¿no? Y a Contando ver, esa la el del... martes que viene va a hacer ejercicio de lo de hoy, más un poco de consulta. El jueves todo consulta, el otro jueves todo consulta. Sí. Ah, perfecto, O sea, perfecto. 2 jueves enteros más el martes que viene, que no sé qué harán los chicos. Sí, Eh, sí. Y el parcial es de la guía 2 a la guía 9, ¿no? exactamente. Ah, ok. Y serían más o menos los ejercicios, qué cantidad y cómo sería la modalidad, profe. Bueno, la modalidad sería que le subimos los ejercicios al campus, después lo vemos, se lo mandamos, lo subimos al campus en formato PDF a las 6 de la tarde. Ustedes se los descargan, abren el parcial, lo hacen en la hoja de cuaderno, cada ejercicio en hoja separada, luego le sacan una foto y luego voy a ver, o lo suben al campus o nos lo mandan por mail. Y van a tener 3 horas para hacerlo. Ah, ok. Y la cantidad de ejercicios van a ser, bueno, todavía no lo hice, pero van a ser 3 ejercicios con él. Perfecto. Uno que englobe la parte de estática y de centro de masa, otro de dinámica del cuerpo rígido y otro de conservación, más o menos. Esa es la Ah, idea. ok, profe. O sea, Bueno, 3 ejercicios tendrán 1 hora por ejercicio. Bueno, cada uno lo usa como quiere, pero entre comillas, eh, 3 horas para tener 1 hora por ejercicio. Y la idea de los ejercicios que sean parecidos a los de la guía. ¿Está perfecto, bien? profe. Gracias. No, de nada. Bueno, por ahí esto les sirvió a todos. Lo que preguntaba Leandro era. Bueno, no me acuerdo, perdón. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. La idea de hoy es, ya hay muchas cosas que ya vimos, entonces más que nada es hacer un repaso, que probable no, y al mismo tiempo que repasamos, ir haciendo algunos ejercicios de la guía. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar por ver la definición de impulso angular para una partícula. Y vamos con eso a hacer algún ejercicio de la guía. Esperen que pongo para grabar y comenzamos. Bueno, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que en el caso de tener un objeto puntual, el impulso angular de ese objeto respecto de un punto O era el producto vectorial de R con la masa por la velocidad que tenía el objeto, donde al margen de donde yo tuviese mi origen de coordenadas o el origen o el sistema de coordenadas que utilizase, si yo elegía un punto O, por ejemplo, este punto, uno cualquiera del plano del espacio, para calcular el impulso angular de un objeto puntual, si el objeto puntual se encuentra en esta posición y tiene esta velocidad, entonces el vector R es el vector que sale del punto O y llega
a la posición de la partícula. ¿Está bien? Entonces, el impulso angular, o también a veces creo que en la guía se llama momento angular, es este producto vectorial. Fíjense, cuando yo haga el producto vectorial de esos dos vectores para la figura que estamos poniendo, si tengo el vector R y tengo el vector B y los pongo con un origen común, el producto vectorial de esos dos vectores, si voy en este caso de R, R es el vector negro, ¿no? Hacia B, voy a ir en sentido horario, con lo cual el impulso angular para este ejemplo que estoy poniendo va a ser en menos k versor, o sea, entrando a la hoja del cuaderno o de la pantalla. ¿Está bien? Ahora, lo importante siempre es que el impulso angular es perpendicular al plano que queda determinado por los vectores R y B. Por ejemplo, acá R y B están en el plano X, Y. Entonces, el impulso angular siempre va a estar o en Z o en menos Z. ¿Se entiende? O sea, el vector R y el vector B definen un plano. En la figura que yo hice, el plano es el plano XY. Entonces, el impulso angular siempre es perpendicular a ese plano. En este caso, el impulso angular nos da el módulo de R por el módulo de B por la masa en menos k versor. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Sí, hasta ahí sí, profe. Perfecto. ¿Cuánto vale el módulo del impulso angular? Bueno, eso lo calculamos con la definición que habíamos visto del producto vectorial. Es el módulo de R por la masa, por el módulo de B, por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. O sea, si lo llamo tita, me queda el módulo de R por el módulo de masa, por B, por el seno de tita. ¿Está bien? Entonces, en los ejercicios de la guía de impulso angular, o nuevamente les digo momento angular, son sinónimos en la guía, lo llaman momento angular. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1, me dicen, usando la definición del momento angular, calcular, por ejemplo, el momento angular de dos autos idénticos que van por una misma curva a distintas velocidades. Entonces vamos a hacer, o sea, solamente con esta definición podemos hacer este ejercicio para ver si esto tiene alguna dificultad en particular. Este es el ejercicio 1 de la práctica nueva que estamos viendo ahora. Acá dice, usando la definición de impulso angular o de momento angular. Acá yo no uso esta notación para no hacerle más lío, pero P es M por B. A eso se lo llama la cantidad de movimiento o el impulso lineal. ¿Está bien? Entonces, dice, usando la definición, comparar los impulsos angulares de dos autos idénticos que van por una misma curva, uno a 75 kilómetros por hora y el otro a 55 kilómetros por hora. Y me piden considerar el impulso angular respecto del centro del círculo tangente a la curva. Entonces la idea es que tengo una curva por la que van dos móviles. Vamos a poner móvil acá. Y este tiene una determinada velocidad.
que es, en un ejemplo va a ser 75 kilómetros por hora, y en el otro va a ser 55 kilómetros por hora. Y me piden calcular el impulso angular respecto de el centro del círculo que formaría la trayectoria. O sea, este sería el punto O. Entonces, vamos a poner un sistema de coordenadas y muchas veces en estos ejercicios, en lugar de utilizar coordenadas cartesianas, a veces se usan lo que llamamos coordenadas polares. No sé si eso lo han visto, conocen. Las coordenadas polares son muy útiles para describir movimientos circulares, porque la posición del objeto la encontramos en lugar de obtener del vector posición, en lugar de usar la componente X y la componente Y, usamos lo que se llama la componente radial y la componente tangencial. O sea, si esta es la posición del objeto, que la llamamos R, entonces en coordenadas polares definimos un versor en la dirección radial, que lo llamamos el versor R, y un versor en la dirección tangencial, que lo llamamos el versor T o el versor θ. Entonces, en este caso, la posición del objeto la vamos a describir como el radio y la circunferencia en la dirección radial, o sea, en la dirección del versor R. Y la velocidad del objeto va a ser el módulo de la velocidad, que lo voy a llamar V0, que en un caso será 75 km por hora y en el otro 55, en la dirección tangencial, que la describo como el versor θ. Entonces, fíjense, el impulso angular respecto del punto O, ¿cómo va a quedar? Va a ser el vector R, que es el radio y la circunferencia en R versor, producto vectorial, por la masa, por la velocidad. Pero la velocidad va a ser el módulo de la velocidad en la dirección de θ. Ahora fíjense, el vector R y el versor θ son perpendiculares el uno con el otro. O sea, si estoy en otra posición, por ejemplo, si estuviera acá, el versor R apuntaría en esta dirección y el versor θ apuntaría en esta dirección. El versor θ siempre es tangente a la circunferencia. De tal forma que si los pongo con un origen en común, fíjense que lo puedo hacer como si lo viese de arriba, acá tendría el versor R para una posición cualquiera y el versor θ sería este, para una posición determinada. Si yo hago el producto vectorial de esos dos versores, ¿en qué dirección y sentido me da? En Z. Perfectamente, en Z o en K versor. O sea, si este es el eje X, que no lo había puesto, este es el eje Y y este es el eje Z, entonces R por θ me da hacia arriba o en Z versor o en K versor, como lo querramos llamar. Entonces, eso me da el radio y la circunferencia por la masa, por el módulo de la velocidad en, vamos a poner Z versor. Recordando, lo pongo acá entre paréntesis, que si hago R producto vectorial con θ, eso nos da el versor Z. Y si hubiera hecho θ por R, eso nos da en menos Z, o sea, entrando al no sé, me sale decir al pizarrón, pero bueno, no es un pizarrón.
entrando a la carpeta, a la hoja o a la pantalla, como lo quieran llamar. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, entonces, fíjense que en este ejercicio simplemente comparando, el radio es el mismo para los dos, entonces, si la velocidad, el módulo de la velocidad de un móvil es mayor que la otra, el impulso angular va a ser mayor, o sea, va a tener más impulso angular, o sea, si el móvil 1 tiene una velocidad en módulo de 75 kilómetros por hora y el móvil 2 tiene una velocidad en módulo de 55 kilómetros por hora, entonces, si los dos autos son idénticos, quiere decir que tienen la misma masa. Entonces, si el radio de la circunferencia es el mismo, entonces, si el módulo del móvil 1, la velocidad del móvil 1 es mayor que el módulo de la velocidad del móvil 2, entonces el impulso angular respecto del punto O de 1 en módulo va a ser mayor que el módulo del impulso angular del móvil 2. ¿Está bien? Y eso es lo que nos pide el ejercicio. Que bueno, creo que no copié la segunda parte, pero bueno, nos pide comparar los impulsos angulares. Entonces, el impulso angular de un objeto depende del valor de R, que es la distancia del punto O a la posición del objeto, de su masa y de su velocidad. ¿Está bien? Bueno, el ejercicio 2, ese lo dejo, es un poco más largo, así que por ahí lo hacemos en la práctica, si no lo subo resuelto. Y el ejercicio 3 que tienen de estos, que es solamente el impulso angular de un objeto puntual, es para repasar el cálculo de entes. Por ejemplo, en este ejercicio me dicen que una partícula de masa 1 kilogramo tiene esta velocidad y su posición es 30 metros en la dirección de este vector, 2 en i más menos 3 en j más 4 en k. Y me piden calcular el impulso angular respecto del origen de coordenadas. Entonces el impulso angular respecto del origen de coordenadas va a ser el vector r por m por b. Entonces acá me va a quedar simplemente el vector r, que es 30 metros por 2 en i menos 3 en j más 4 en k, producto vectorial, la masa, que es 1 kilogramo, por el vector velocidad, que es 50 metros sobre segundo, en I menos J. Bueno, ¿quién me dice cómo harían este cálculo? Simplemente fíjense que acá estamos usando la definición, ¿no? ¿Qué cálculo harían? Primero podemos distribuir el 30 acá adentro, luego 1 kilogramo acá, y tenemos que hacer el producto vectorial de dos vectores que tienen sus componentes en coordenadas cartesianas. O sea, esto va a quedar 60 metros en I. Vamos a ponerlo escrito con esta notación. Perdón, si usamos esa notación, no, vamos a dejarlo así. Menos 90 metros en J, más 120 metros en K, y eso lo tenemos que multiplicar por 50 kilogramos metros sobre segundo en I, menos 50 kilogramos metros sobre segundo en J,
más 0 en ¿No K. sería -1 kilogramos metros sobre segundo en J versor, profe? Ah, sí, perdón, sí, el 50 está. Sí, gracias. Sí, gracias, sí, me iba a dar cualquier cosa. Sí, perdón. ¿Está bien? Bueno, ahora cuando tenemos algo así, ¿cómo se hacía el producto vectorial? Bueno, no había otra forma que utilizar la definición, ¿me recuerdan? Eso se hacía con el determinante, poniendo una matriz de 3×3, donde la primera fila poníamos los versores IJK, en la segunda fila poníamos las componentes del primer vector, que sería 60 menos 90 y 120, y en la tercera fila las componentes del segundo vector, que serían 50 kilogramos metros sobre segundo, menos 1 kilogramos metros sobre segundo, y 0. ¿Esto que puse acá lo recuerdan o es algo muy raro? No, está bien. Me sonó que alguien, después si hay alguien que se quiere conectar, por favor me avisan. Por recién me sonó, pero no vi nadie. Bueno, ¿y esta cuenta cómo se hacía? ¿La hacen ustedes? ¿De tarea? ¿Se acuerdan? Era en la dirección de I teníamos que hacer multiplicar el determinante de la matriz reducida, o sea, este por este menos este por este. En K teníamos que hacer este por este menos este por este y cambiarle el signo. En J, perdón. Y en K teníamos que hacer este por este menos este por este. ¿Lo recuerdan? ¿O quieren que lo hagamos? No, está bien. ¿Lo hacen ustedes? Profe, ¿en qué unidad te da eso? Y eso da en kilogramos metros cuadrados sobre segundo. ¿Está bien? O sea, son unidades de distancia por unidades de masa y velocidad. ¿Está? Ok. Bueno, entonces, eso después tiene un ejercicio más y con eso pueden hacer la primera parte, que es el impulso angular de un objeto puntual. Ahora, vamos a ver a qué vamos a llamar el teorema de conservación del impulso angular para un objeto puntual. Vamos a verlo primero para un objeto puntual y luego para un cuerpo rígido. Entonces, fíjense, teniendo la definición que el impulso respecto a un origen O es el vector R, producto vectorial por la masa, por la velocidad, si hacemos la derivada del impulso angular respecto del tiempo, tenemos que hacer la derivada de un producto, como hacíamos habitualmente la derivada de un producto. Nos queda la derivada del vector R respecto de t, o sea, la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo. ¿Están de acuerdo? Ahora, fíjense qué es lo que queda acá. Suponiendo que la masa es constante, o sea, es como derivar un número por una función. O sea, los números pueden salir fuera de la derivada, si la masa es constante, por un lado. Y por otro lado, la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿qué era? La aceleración. La aceleración era la derivada de la velocidad. La derivada de la posición es la velocidad. Fíjate que cambié de lugar. Capaz que seguís terminando el segundo término. Ah, sí, sí, sí. Sí, en el segundo término va a terminar quedando la aceleración. Pero por ahora quería ver este primer término, para hacerlo en 2 pasos. Entonces, el primer término va a quedar la velocidad, producto vectorial por la masa por la velocidad, más, y en el segundo término va a quedar R, producto vectorial
la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Ahora, ¿cuánto da este primer producto vectorial? ¿Cuánto da todo esto? 0. Muy bien, 0. ¿Cómo saben que da 0? Y porque están Que haciendo son producto paralelos. vectorial del mismo vector. ¿Cómo? Porque es el producto vectorial del mismo vector, siempre del vector nulo. Bueno, está bien, o sea, no es el mismo vector, es un vector parecido, ¿no? Pero sí, o sea, tenés razón, o sea, cuando a la velocidad la multiplico por la masa, me va a quedar un vector que va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad, no es que quede el mismo vector, ¿no? O sea, formalmente esto no es el mismo vector que la velocidad, pero es un vector colineal. O sea, si la velocidad, por ejemplo, apunta en esta dirección, cuando la multiplique por la masa, voy a tener un vector que va a estar en la misma dirección y sentido y será o más largo o más corto, pero va a ser colineal. Entonces el producto vectorial de dos vectores colineales me da 0. Eso es lo que quisiste Sí, decir, sí. ¿no? Perfecto. Entonces, como dijo la compañera, y también hace un ratito, eso da 0. Y esto, como habían dicho ustedes, disculpen que no, cuando estoy escribiendo no puedo ver quién habla, pero esto es, como dijeron, la aceleración. Con lo cual, toda la derivada del impulso angular respecto del tiempo, nos queda el vector r por la masa por la aceleración. Ahora, por la segunda ley de Newton, nosotros ¿qué sabíamos? Que la suma de las fuerzas aplicadas sobre un objeto puntual, ¿a qué era igual? O sea, la suma de las fuerzas aplicadas, o lo que llamamos la fuerza resultante, eso era igual a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, juntando esas dos cosas que tenemos, que la derivada del impulso angular todo el tiempo va a ser igual a R producto vectorial con la fuerza resultante o con la fuerza total, la fuerza neta aplicada. ¿Y esto qué es? O sea, si tenemos un objeto, no un cuerpo rígido, un objeto puntual, acá tenemos el punto O, este es el vector R. Y tenemos una fuerza aplicada, no sé, por ejemplo, esta fuerza, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan? El momento de la fuerza. Perfecto, era el momento de la fuerza resultante respecto del punto O. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que la derivada del impulso angular respecto del tiempo para un objeto puntual es el momento de la fuerza resultante que actúa sobre ese cuerpo respecto del mismo punto O. Con lo cual, a partir de eso, podemos decir lo siguiente. Una consecuencia de esta igualdad es que si el momento respecto de un punto O de la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es 0, entonces, ¿qué va a ocurrir? La derivada del impulso angular respecto del tiempo va a dar 0. Si la derivada de una función da 0, esa función, ¿cómo tiene que ser? Una Constante. constante. Perfecto. Entonces, si el momento de la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo puntual es 0, eso significa que el impulso angular respecto del punto O va a ser constante durante todo el movimiento. Y eso es lo que llamamos un teorema de conservación. O sea, si se cumple la condición que el momento respecto de un punto O de la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo puntual es 0,
Entonces, la magnitud física, impulso angular, va a permanecer constante a lo largo de todo el movimiento. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Profe, una consulta. Sí, claro. El momento de inercia a mí me indicaba, o sea, con qué facilidad o qué dificultad voy a tener, mejor dicho, para poner en movimiento algo. Y el momento angular, ¿qué es lo que me indicaría? O sea, como para Bueno, entender. ahora, o sea, bueno, el momento angular está relacionado con las rotaciones y simplemente ahora vamos a verlo para un cuerpo rígido, pero en un cuerpo rígido vamos a tener que la derivada del momento angular respecto del tiempo, eso va a ser el momento de inercia por la aceleración angular. ¿Está bien? O sea, el momento angular por sí solo es esta magnitud. Ahora, lo que tiene más significado físico es su derivada temporal, la derivada con respecto del tiempo, que es lo que calculamos acá. ¿Está bien? O sea, cómo evoluciona esa magnitud con respecto al tiempo. Si no hay momentos de fuerzas aplicadas, esa magnitud, que es el impulso angular, va a permanecer constante a lo largo de todo el movimiento. ¿Está bien? Por ejemplo, en un movimiento circular, si el impulso angular permanece constante, quiere decir que el movimiento circular es uniforme, o sea que no va a haber variación en su velocidad, por ejemplo, ¿se entiende? Sí, sí. Vamos a ver ese ejemplo, que por ahí esclarece un poco esto, que también en particular es un ejercicio de la guía. Por ejemplo, si yo tengo un movimiento circular, o sea, un objeto que está girando con una trayectoria circular, y llamo el punto O al centro de la trayectoria. Entonces, recuerdan que para que haya un movimiento circular, los que rindieron el final de intro, nos cansamos de lo mismo, el vector velocidad, aunque sea un movimiento circular uniforme, el módulo de la velocidad es el mismo, pero la velocidad va cambiando su dirección, ¿están de acuerdo? Entonces, como la velocidad iba cambiando su dirección constantemente, o sea, la dirección siempre era tangente a la trayectoria, habíamos visto que para el movimiento circular uniforme, ¿qué ocurre? Hay una aceleración hacia adentro, ¿están de acuerdo? Sí. Que era lo que llamábamos la aceleración centrípeta. ¿Eso qué significaba? Que siempre para que haya un movimiento circular, aunque sea uniforme, tenía que haber una fuerza hacia adentro para proporcionar esta aceleración. Por ejemplo, en el tercer ejercicio de la guía, tienen una pelotita que está dando vuelta, porque tengo una cuerda atada a la pelotita que la hace girar. Entonces la fuerza que hace girar a la pelotita, si yo hiciera un diagrama de la pelotita, se supone que está arriba de una mesa, ¿no? Acá no lo dibujé, pero se supone que esto está arriba de una mesa. Entonces fíjense, ¿qué fuerzas voy a tener aplicadas sobre esa pelotita? Y la aceleración centrífuga y la aceleración centrípeta. No, fuerzas, no aceleraciones. La fuerza sobre la pelotita va a ser el peso para abajo, la normal hacia arriba, ¿y qué más? La tensión también hacia abajo. Y la tensión de la cuerda, pero la tensión de la cuerda no va a ser hacia abajo. O sea, si esto yo lo miro de costado, el peso va a estar hacia abajo, la normal va a estar hacia arriba, y la tensión de la cuerda va a apuntar hacia el centro de la circunferencia, o sea, hacia el centro del movimiento, ¿están de acuerdo? Ahora, la fuerza neta, ¿cuánto va a valer acá? La normal más el peso sumados me van a dar 0. O sea que la fuerza neta que actúa sobre la partícula, ¿cuál es? La tensión. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí. Ahora, ¿cuánto vale el momento respecto del punto O de la fuerza resultante? Bueno, la fuerza resultante es la tensión. Y el momento de la tensión es R, producto vectorial, con la tensión. Ahora fíjense, el R es el vector que sale del punto O
y llega hasta donde está la pelotita. Este es el vector R. ¿Están de acuerdo? Y la tensión también apunta en la dirección radial, pero en sentido opuesto. O sea, esto me quedaría el radio en la dirección del versor R, producto vectorial, el módulo de la tensión en menos R. Porque la tensión siempre apunta hacia adentro. ¿Se entiende? O sea, si esta es la dirección radial, esto sería visto de costado. Si esta es la dirección radial, el vector R apunta en la dirección de R versor, y si este es R versor, y la tensión apunta en menos R versor, de tal forma que ese producto vectorial, ¿cuánto nos da? 0. 0, porque son dos vectores colineales, o sea, son antiparalelos, como se llaman en algunos libros. O sea, uno va en R y el otro va en menos R, pero el ángulo que forman los dos vectores es 180 grados, con lo cual eso da 0. ¿Qué significa? Que el momento sobre una partícula que está haciendo un movimiento circular uniforme, el momento total respecto del punto O es 0. ¿Qué implica eso? Que el impulso angular respecto de O va a ser constante. O lo que es lo mismo, en este caso, el módulo del impulso angular, que es el radio por la masa por la velocidad, va a permanecer constante en el tiempo. ¿Está bien? O sea que el movimiento va a ser circular uniforme. Para que cambie el impulso angular, tiene que haber un momento distinto de 0, o sea, yo tengo que hacer una fuerza que no sea en la dirección radial, que no en la dirección tangencial, para que eso haga cambiar la velocidad del objeto. ¿Se entiende? Entonces, lo que cambia el estado de movimiento de ese objeto no va a ser las fuerzas radiales, porque esas no van a ser momentos, sino las fuerzas tangenciales. ¿Entiendes? Sí. De hecho, bueno, el ejercicio 3 de la guía, después lo van a hacer ustedes, pero me dicen, ¿qué pasa si yo esta cuerda con la mano empiezo a tirar y empiezo a cortar la cuerda? Y acorto la cuerda de tal forma que el radio ahora es la mitad. No, lo mismo. Claro, o sea, la fuerza siempre Claro. va a ser en la dirección radial. O sea, si yo empiezo a tirar de la cuerda, la fuerza siempre es en la dirección radial. Entonces, el momento respecto de O va a ser 0. ¿Qué va a significar? Que el impulso angular inicial tiene que ser igual al impulso angular final. Eso quiere decir que el impulso angular se conserva. ¿Cuánto vale? ¿Cómo? Una pregunta, ¿y ahí va a aumentar la velocidad o no? Exactamente, como disminuye el radio, tiene que aumentar la velocidad. Fíjate, el impulso angular inicial va a ser el radio por la masa, por la velocidad inicial, en z versor. Porque R por tita da en z. Y eso va a tener que ser igual al radio final. Supongamos que el radio se reduce a la mitad. O sea que esto es R sobre 2 y esto es R. Entonces, como decía muy bien el compañero, si el radio final es R sobre 2, la velocidad final, ¿cómo va a ser con respecto a la inicial? Las masas se van a ir, los radios se van a ir, ¿y qué me queda? Que la velocidad final, esto es en Z, que la velocidad final va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial. ¿Está bien? O sea, si yo acorto la cuerda de ese movimiento circular tirando en la dirección radial, entonces, como decía recién el compañero, la velocidad va a aumentar al doble. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ya vimos lo que era el impulso angular de un cuerpo puntual y la conservación del impulso angular para un cuerpo puntual, que era esto. Puede ser que lo haya puesto
¿Al revés? Sí, a ver, déjame ver. Puse B final. No, porque el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, ¿no? Sí, cambié de lados, pero No, fíjate. pero ¿no es más rápida la velocidad final? Ahí dijo B final es igual a 2 veces la velocidad inicial. Ah, está bien, sí. Claro, sí, es el doble, ¿no? Sí, sí. O sea, si este 2 pasa para acá, queda 2 veces B inicial igual a B final. Después lo di vuelta, ¿no? Pero, o sea que si se acorta el radio, aumenta la velocidad, como había dicho el compañero hace un rato. Si el radio se reduce a la mitad, la velocidad aumenta al doble. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Lo dejo un segundito más si quieren. Y ahora pasamos a lo que habíamos visto antes. Varias de estas cosas que les voy a contar ya las hemos visto, pero bueno, no sé cuántas cuentas se acuerdan de esto que quieren repasar o no. Pero vamos a ver entonces primero cómo calcular el impulso angular para un sistema de partículas y cómo calcular la variación del impulso angular respecto del tiempo para un sistema de partículas. Lo que haga para un sistema de partículas, luego lo vamos a extender a un cuerpo rígido, porque vamos a suponer que estas partículas mantienen constantes las distancias relativas entre sí. Entonces lo hago de esta manera para tener sumatorias y no integrales, para que les sea más sencillo. Entonces esto lo habíamos visto cuando vimos algo de momento de inercia, pero bueno, si quieren lo repasamos un poco rápido. Pero supongamos que tenemos un sistema de dos partículas, que tenemos las fuerzas internas entre ellas, o sea, la fuerza que el cuerpo 2 le hace al 1, la fuerza que el cuerpo 1 le hace al cuerpo 2, y aparte las fuerzas externas que actúan sobre cada uno de esos cuerpos. Entonces, si pongo el origen para calcular el impulso angular en el origen de coordenadas, o sea, el punto O lo pongo en el origen de coordenadas, el impulso angular para la partícula 1 va a ser la masa 1, producto vectorial, perdón, R1, producto vectorial con M1 por B1. ¿Están de acuerdo? Y el impulso angular de la masa 2, siempre respecto del origen, no lo pongo para no poner tantas letritas, va a ser el vector R2, producto vectorial M2 por B2. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Fíjense, ¿cuánto va a valer si yo quiero calcular la derivada del impulso angular de la masa 1 respecto del tiempo? ¿Y cuánto va a valer la derivada del impulso angular de la masa 2 respecto del tiempo? Ahora no vamos a volver a hacer las cuentas desde cero, sino que vamos a recordar que para una masa, la derivada del impulso angular respecto del tiempo nos daba R, producto vectorial, la suma de las fuerzas aplicadas. ¿Están de acuerdo? O sea, ya directamente vamos a utilizar esta expresión. O sea, nos daba R, producto vectorial, la masa por la aceleración, y la aceleración era la fuerza resultante o la suma de las fuerzas aplicadas. Entonces, para la masa 1, ¿cuánto va a valer la derivada del impulso respecto del tiempo, el impulso angular? Va a ser R1, producto vectorial, la fuerza total aplicada sobre M1. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto va a valer esa fuerza? Según la figura que puse ahí. ¿Qué fuerzas hay aplicadas sobre la masa 1?
F1 y qué otra fuerza. F1, Y F1, perfecto. ¿Esto se entiende o se perdieron? ¿Está bien? Sí, se entiende. Perfecto, gracias. Y el impulso angular para la masa 2 va a ser R2, producto vectorial F2 más F21. De nuevo, esto lo habíamos visto hace algunas clases, simplemente lo estoy repitiendo para refrescarlo. Conclusión de esto es que si yo quiero calcular la derivada respecto del tiempo de la suma de L1 más L2, eso es la suma de las derivadas, ¿qué me va a quedar? La suma de lo que tengo del lado izquierdo. O sea, va a ser R1, producto vectorial F1, si uso la propiedad distributiva acá, y lo mismo abajo, más R1, producto vectorial F12, más R2, producto vectorial F2, más R2, producto vectorial F21. Ahora, fíjense que estos dos términos los puedo agrupar en uno solo, utilizando que la fuerza F12 es menos la fuerza F21. ¿Por qué? Porque son pares de acción y reacción. O sea, la fuerza que el cuerpo 1 le hace al cuerpo 2 es menos la fuerza que el cuerpo 2 le hace al cuerpo 1. Conclusión, esto queda R1, producto vectorial F1, más R2, producto vectorial F2, más, y acá si reemplazo en lugar de F21 pongo F12, va a quedar esto, va a quedar R1, producto vectorial F12, menos R2, producto vectorial F12. Acá la fuerza 2,1 la cambié por menos F12 y el menos lo puse acá adelante. Y ahora esto se lo puede escribir de esta manera. Se puede sacar factor común F12 del lado derecho y hacer el producto vectorial por R1 menos R2, donde R1 menos R2 es el vector que va de un punto al otro, y ese vector es paralelo o antiparalelo a F12. Moraleja, esto da 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda que la derivada respecto del tiempo de lo que llamamos el impulso total es R1, producto vectorial F1, más R2, producto vectorial F2, y a eso lo vamos a llamar los momentos de las fuerzas externas aplicadas al sistema respecto del punto O. ¿Por qué? Porque las fuerzas internas, los momentos que hagan se van a cancelar todos entre sí. Con lo cual, para un sistema de partículas, no importa que sean dos partículas o muchas partículas, el impulso angular total respecto de un punto fijo, que yo calculo su derivada respecto del tiempo, eso es igual al momento de las fuerzas externas aplicadas sobre el cuerpo. Ya sea si tengo un sistema de partículas y si tengo un cuerpo rígido ocurre lo mismo, porque se puede hacer esto mismo para dos diferenciales de masa y después extenderlo para todo el cuerpo rígido. Con lo cual, para un sistema de partículas o para un cuerpo rígido, el impulso angular total, la variación del impulso angular total respecto del tiempo, es el momento de las fuerzas externas aplicadas respecto del mismo punto. O sea, si estoy calculando el impulso respecto del punto O, los momentos de las fuerzas los calculo
respecto del mismo punto O, donde el punto O es un punto que está quieto. ¿Está bien? Entonces, para cualquier sistema en rotación, si yo me paro para un sistema de partículas o para un cuerpo rígido, si me paro en un punto O que esté sobre el eje de rotación, o sea que esté quieto, la derivada del impulso angular respecto del tiempo es igual al momento de las fuerzas externas aplicadas sobre él. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a ver algo que es, a ver, esto tiene algunas cuentas que voy a hacer, pero a ver, no sé cómo hacerlo sin las cuentas. Vamos a seguir con un sistema de dos partículas, pero les quiero mostrar algo que es útil. De nuevo, lo que les voy a contar ahora, mírenlo nomás porque nuevamente no tiene ningún ejercicio en la guía donde tengan que utilizar esto, pero sí es útil que lo vean alguna vez. Supongamos que tengo un sistema de partículas y tengo un sistema de coordenadas cartesiano, lo voy a hacer en 2 dimensiones. Y de nuevo, considero 2 puntos del sistema de partículas, el punto 1 y el punto 2. Entonces, vamos a llamar el vector R1 a la posición de la partícula 1, el vector R2 a la posición de la partícula 2, pero vamos a suponer que ese sistema de partículas no está rotando respecto a un eje fijo, sino que está moviéndose en el espacio y al mismo tiempo está rotando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar la posición del centro de masa del sistema de partículas o de nuestro cuerpo rígido. Vamos a llamar a esta la posición del centro, R del centro de masa. Y este vector, por ejemplo, va a ser el vector R del cuerpo 1 respecto del centro de masa. Y este va a ser R del cuerpo 1 respecto de este punto que está fijo. O sea, el centro de masa se va a ir trasladando con mi sistema de partículas. ¿Está bien? Entonces, fíjense, nuevamente, si yo quiero calcular el impulso angular respecto del punto O de ese sistema formado por las dos masas, va a ser R1, producto vectorial M1 por V1, más R2, producto vectorial M2 por V2. Pero ahora fíjense lo siguiente. Lo voy a escribir solamente para... Si yo sumo estos dos vectores, R del centro de masa más R1 del centro de masa, o sea, el vector azul más el vector rojo, me da el vector negro, con lo cual puedo escribir esta relación. Yo puedo decir que R1 es R del centro de masa más R1 respecto del centro de masa. O sea, la posición de la partícula 1, pero respecto del centro de masa. Y lo mismo para el cuerpo 2. R2 va a ser R del centro de masa más R2 del centro de masa. Y si yo calculo las derivadas, obtengo la misma relación, pero para las velocidades. La velocidad 1 va a ser la velocidad del centro de masa más la velocidad 1 respecto del centro de masa, y lo mismo para la velocidad 2. Con lo cual, el impulso angular, ahora lo puedo escribir de esta manera, que es mucho más extensa, pero nos va a permitir llegar a un resultado muy útil. Va a ser R del centro de masa más R1 del centro de masa, o sea, todo esto es el vector R1, producto vectorial M1 con la velocidad 1. Pero la velocidad 1 nuevamente es la velocidad del centro de masa más la velocidad 1 del centro de masa.
Y lo mismo para el segundo término. R2 va a ser R del centro de masa más R2 respecto del centro de masa, y eso tengo que hacer el producto vectorial con la masa 2 por la velocidad 2, pero la velocidad 2 va a ser la velocidad del centro de masa más V2 respecto del centro de masa, donde este R1 del centro de masa es la posición de la masa 1, pero respecto del centro de masa, y la velocidad 1 del centro de masa es la velocidad del cuerpo 1, pero respecto del centro de masa. Bueno, ahora fíjense que tengan 10 minutos de paciencia, simplemente se los cuento una vez y no lo volvemos a hacer. Tenemos que hacer todas las distributivas. Entonces nos van a quedar, lo voy a escribir en los dos renglones, los términos que van a quedar. Pero fíjense, todas las distributivas significa hacer este por este, este por este, este por este y este por este. Y lo mismo para el segundo término. Entonces, bueno, esto nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar R del centro de masa, producto vectorial M1 por la velocidad del centro de masa, más R del centro de masa, producto vectorial M1 por la velocidad 1 del centro de masa, más R1 del centro de masa, producto vectorial M1 por la velocidad del centro de masa, más el último término, que es R1 del centro de masa, producto vectorial M1 por la velocidad 1 del centro de masa. Y lo mismo para los términos que están abajo, me va a quedar R del centro de masa, producto vectorial por M2 por la velocidad del centro de masa, más R del centro de masa, producto vectorial con M2 por la velocidad 2 del centro de masa, más R2 del centro de masa, producto vectorial con M2 por la velocidad del centro de masa, más R2 del centro de masa, producto vectorial con M2 por la velocidad 2 del centro de masa. Bueno, entonces, ahora esto tiene la ventaja que hay varios términos que se pueden juntar entre sí. A ver, lo voy a tratar de escribir más resumido, si no me voy a pasar 10 minutos escribiendo. Pero la idea es la siguiente. Fíjense, aprovechando que tenemos los colorcitos, vamos a hacer lo siguiente. Este término, que es R del centro de masa, producto vectorial M1, velocidad del centro de masa, si lo junto con este que está acá abajo, esos dos, lo voy a escribir en rojo lo que queda, ¿qué va a quedar? Va a quedar R del centro de masa, producto vectorial, la suma de las masas, por la velocidad del centro de masa. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Después, vamos a ver, vamos a poner en azul. Si ahora saco factor común, este término que tiene R del centro de masa, con este que está acá abajo, me va a quedar lo siguiente. Lo voy a escribir en azul. R del centro de masa, producto vectorial M1, B1 del centro de masa, más M2, B2 del centro de masa. ¿Está bien?
Y voy a hacer lo mismo con estos dos términos que están en verde. Este y este. Ahora lo que puedo sacar es la velocidad, o sea, la masa 1 la puedo mandar con el R1, la masa 2 la puedo mandar con el R2 y sacar la velocidad del centro de masa, factor común para que quede esto, que R1 respecto del centro de masa por M1 más R2 del centro de masa por M2, todo eso producto vectorial con la velocidad del centro de masa. ¿Qué dice ahí? La masa 1 en un producto vectorial, los escalares se los puedo poner a un vector o al otro. Entonces el M1 lo pasé para la izquierda, el M2 lo pasé para la izquierda y saqué factor común la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Y eso me queda más los dos últimos términos, que serían R1 del centro de masa, producto vectorial M1 por la velocidad 1 del centro de masa, más R2 del centro de masa, producto vectorial M2 por la velocidad 2 del centro de masa. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Tiene de bueno lo siguiente, que los dos términos que están en azul y en verde, esos dos términos van a ser cero. ¿Por qué van a ser cero? Porque fíjense, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la posición del centro de masa era M1 R1 más M2 R2 dividido la masa total? O lo que es lo mismo, la masa total la puedo poner de este lado. Entonces, por ejemplo, el término verde es R1 respecto del centro de masa por M1 más R2 respecto del centro de masa por M2. O sea, esto sería la posición del centro de masa, pero medida respecto del centro de masa, con lo cual eso me da cero. ¿Está bien? Y lo mismo para esto. Esto sería la velocidad del centro de masa respecto a un sistema que se mueve moviéndose con el centro de masa. Y eso también me daría cero. Conclusión. El impulso angular respecto de un punto fijo lo puedo escribir solamente como suma de dos términos. Uno que es la posición del centro de masa, producto vectorial, la masa total por la velocidad del centro de masa, y otro que es el impulso angular, pero respecto del centro de masa. O sea, todo esto sería el impulso angular calculado respecto del centro de masa. ¿Por qué? Porque es R1 respecto del centro de masa por M1 por velocidad 1 respecto del centro de masa y lo mismo para la masa 2. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, sí. Bueno, moraleja de esto, que yo hice para dos partículas, se puede hacer para n partículas y en particular para un cuerpo rígido cualquiera. O sea, si yo tengo un cuerpo rígido que está haciendo un movimiento de rototraslación, entonces el impulso angular respecto de un punto que está fijo lo puedo expresar como la posición del centro de masa, producto vectorial por la masa por la velocidad del centro de masa, más el impulso angular del cuerpo rígido respecto del centro de masa. ¿Qué sería eso? Vamos a poner, pongo siempre el mismo ejemplo porque es bastante claro. Supongamos que ahora tengo un objeto que está rotando, pero ese objeto, en lugar de ser un objeto puntual, imagínense, no sé, que es la Tierra o una pelotita que está girando. Entonces,
por un lado tengo que si la pelotita está girando, voy a tener un impulso angular respecto del centro de masa, como si la pelotita estuviera quieta. Imagínense que tengo una pelota de básquet y yo la hago girar sobre sí misma. Aunque la pelotita esté quieta, o sea, si yo tengo una esfera y la hago girar, bueno, eso va a tener un impulso angular respecto de su centro de masa, que va a ser este término. O sea que me va a dar cuenta de la rotación sobre sí mismo. Ahora, si a su vez el centro de masa está rotando, entonces voy a tener otro impulso angular que va a ser como si el centro de masa fuera un objeto puntual que estuviera girando con esta velocidad. ¿Se entiende? Entonces, a esto se lo llama el impulso angular propio del cuerpo rígido o de spin. Y a esto se lo llama el impulso angular orbital. ¿Se entiende la idea? Entonces, si yo tengo un cuerpo rígido que está haciendo una rototraslación, el impulso angular total lo puedo calcular como el impulso angular de rotación respecto del centro de masa, más el impulso angular del centro de masa comportándose como un objeto puntual. ¿Se entiende la idea esa? O más o menos. ¿Puedes repetir Sí. esto último? A ver, lo hago con el ejemplo este. O sea, imaginemos no que nosotros tenemos una esfera que está rotando, ¿no? Con su centro de masa fijo. Entonces, esa esfera va a tener un impulso angular, que lo llamo el impulso angular respecto del centro de masa, que me va a dar cuenta de la rotación de todos los puntos del cuerpo rígido respecto del eje de rotación. O sea, si yo agarro, como los basquetbolistas, una pelota de básquet y la hago girar y le pongo el dedo abajo, o sea, la pelota va a rotar teniendo su centro de masa fijo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Lo Sería mismo como, que si yo tengo... profe, disculpe, ¿Cómo? sería Sí. como el sistema Sol-Tierra, vamos a poner. Exactamente, Tierra bueno, por eso, gira la y el pelotita de Sol básquet calienta sería sobre la la cabeza. Tierra. Una cosa es que la Tierra gire sobre sí misma, pero esté quieta, y otra cosa es que a su vez la Tierra gire sobre sí mismo, pero al mismo tiempo gire sobre el Sol. Sí, si querés, este sería el Solcito, ¿no? Y este sería un planeta. Exactamente, como decís vos. Entonces, por un lado voy a tener el impulso angular propio de que la Tierra gira sobre sí misma. ¿Se entiende? Eso es lo que se llama el impulso angular propio. Y por otro lado, voy a tener el impulso angular pensando la Tierra como un cuerpo puntual que está rotando alrededor del Sol, como el ejemplo que habíamos hecho cuando empezamos la clase, como el ejemplo de un cuerpo puntual que está girando. O sea, si yo tengo un cuerpo puntual que está girando, el impulso es R vector M por B. Ahora, si yo me meto dentro del cuerpo y digo, pero este cuerpo no es un puntito, es la Tierra, bueno, a su vez la Tierra puede estar girando sobre sí misma, o puede no estar girando sobre sí misma. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. En ese Entonces, ejemplo no teníamos un impulso propio, ¿cómo? ¿no? En el ejemplo que acabo de mostrar no había impulso propio. No, porque ahí él era un cuerpo puntual, que no tenía dimensiones, o sea, no podíamos ver qué pasaba adentro. O sea, en los cuerpos puntuales se hace una aproximación que todo el objeto es un puntito, entonces no importa lo que hay dentro de él. Entonces, si yo a la Tierra la trato como un objeto puntual, solamente va a tener el impulso angular orbital de rotación alrededor de la Tierra. Ahora, si yo a la Tierra no la trato como un objeto puntual, sino que miro lo que hay adentro, la Tierra está girando sobre sí misma. Entonces, cada punto de la Tierra rota alrededor del eje de rotación y a su vez todo eso rota respecto del Sol. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, a este término se lo llama el impulso angular orbital, que es considerar el cuerpo rígido como un punto y ver el movimiento del centro de masa, y a esto se lo llama el impulso angular propio, que es la rotación del cuerpo rígido respecto de su centro de masa.
¿Está bien? Entonces, si calculamos la derivada ahora respecto del tiempo del impulso angular, esto nos va a dar la derivada de este producto, pero que es lo mismo que antes. Cuando derivo R respecto del tiempo, me da la velocidad del centro de masa. Producto vectorial con la velocidad del centro de masa da 0. Entonces esto queda R del centro de masa, producto vectorial, la masa por la derivada de la velocidad respecto del centro de masa, y eso es la suma de las fuerzas externas más la derivada del impulso angular respecto del centro de masa. Y tenemos esta relación, que para un cuerpo rígido que hace un movimiento de rototraslación, la derivada del impulso angular respecto de un punto fijo es el momento de las fuerzas externas respecto del centro de masa más la derivada del impulso angular respecto del centro de masa. Entonces, vamos a ver ahora cómo juntamos eso, qué relación hay entre esto y el momento de las fuerzas externas. Entonces, ahora para el sistema que teníamos antes de dos partículas, nuevamente vamos a calcular ahora el momento de las fuerzas externas respecto del punto fijo O. Nuevamente vuelvo al sistema de dos partículas. Esto era R1, producto vectorial por la fuerza que actuaba sobre el cuerpo 1, más R2, producto vectorial por la fuerza que actuaba sobre el cuerpo 2. Ahora, si hacemos lo mismo que antes, no volví a copiar el dibujo, pero si a R1 lo escribo como R del centro de masa más R1 respecto del centro de masa, y hago lo mismo para R2, a R2 lo escribo como R del centro de masa más R2 respecto del centro de masa. Entonces, si ahora utilizamos la propiedad distributiva, esto va a quedar lo siguiente. Va a quedar R del centro de masa, producto vectorial con F1, más R1 respecto del centro de masa, producto vectorial con F1, más R del centro de masa, producto vectorial con F2, más R2 del centro de masa, producto vectorial con F2. Entonces, si juntamos los términos que voy a marcar acá en rojo, este y este, por un lado nos queda R del centro de masa, producto vectorial con F1 más F2. O sea, producto vectorial con la fuerza externa aplicada, con la suma de las fuerzas externas. Esa sería la suma de los términos rojos. Más, y R1 respecto del centro de masa, producto vectorial la fuerza 1, más R2 del centro de masa, producto vectorial con la fuerza 2, eso es lo que llamamos el momento de las fuerzas externas, pero respecto del centro de masa. Porque ¿qué hacemos? Estamos calculando los momentos con respecto al centro de masa, porque este es el R1 respecto del centro de masa por la fuerza 1, más el R2 respecto del centro de masa por la fuerza 2. Conclusión, los momentos, la suma de los momentos de las fuerzas externas
respecto de un punto O que está en reposo es el momento respecto del centro de masa de las fuerzas externas más la posición del centro de masa, producto vectorial con las fuerzas externas. Entonces, si esta ecuación la juntamos con la que obtuvimos acá, que es esta, y sabiendo que lo que habíamos visto al principio, que estos dos términos son iguales, o sea que la derivada del impulso total respecto del punto O era el momento de las fuerzas externas, entonces nos queda lo siguiente. Fíjense, como estas dos expresiones son iguales, nos queda el momento de las fuerzas externas respecto del centro de masa, más R del centro de masa, producto vectorial de las fuerzas externas aplicadas, eso tiene que ser igual a la derivada respecto del tiempo del impulso angular respecto del centro de masa, más R del centro de masa, producto vectorial, las fuerzas externas aplicadas. Fíjense que estos términos se van y llegamos a lo que nosotros usamos habitualmente para hacer los ejercicios de un cuerpo rígido. Por más que el cuerpo rígido está haciendo un movimiento de rototraslación, nosotros ¿qué decimos? Que la derivada del impulso angular respecto del centro de masa respecto del tiempo es igual al momento de las fuerzas externas respecto del centro de masa. Entonces, para un movimiento rototraslatorio, nosotros la ecuación de momentos que utilizamos, calculamos los momentos respecto del centro de masa o respecto del eje instantáneo de rotación, que es un punto que está en reposo. Y usamos esa igualdad, que la derivada del impulso angular respecto del tiempo es igual a la suma de los momentos de las fuerzas externas aplicadas respecto del centro de masa. Y esto no lo voy a repetir porque ya no tenemos mucho tiempo, sino que prefiero hacer un ejemplo. Nosotros habíamos visto que para un cuerpo rígido que está rotando respecto de un eje principal de inercia, nosotros habíamos visto que la derivada del impulso angular respecto del tiempo, respecto del centro, era el momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular. O sea, solamente en el caso que el cuerpo rígido estuviera rotando respecto de un eje principal de inercia. Entonces, a partir de eso tenemos la expresión que nosotros utilizamos en dinámica para resolver los ejercicios, ¿no? Que el momento, la suma de los momentos de las fuerzas exteriores respecto del centro de masa es igual al momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular, que era la ecuación que utilizamos siempre, que ya habíamos visto, para describir la dinámica de las rotaciones. ¿Está bien? En un movimiento de rototraslación, por ejemplo, un cilindro que rueda sin deslizar, ahí el centro de masa se está moviendo, pero nosotros lo que calculamos es el momento de las fuerzas externas respecto del centro de masa, y eso nos da el momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular. ¿Está bien? O sea, nosotros para estudiar la dinámica de un cuerpo rígido, estudiamos por un lado la traslación y por otro lado la rotación
respecto del centro de masa. Y por eso usábamos esta expresión que usamos en las clases anteriores. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿O no? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo sencillo de esto. Después los otros se los doy hechos o los vemos en la clase del martes. Pero ahora, en los problemas que tienen en la guía, ocurre lo siguiente, que son, vamos a estudiar sistemas que están formados por más de un cuerpo rígido. Entonces, siempre van a ser sistemas que van a estar rotando respecto de un eje fijo. O sea, no vamos a estudiar sistemas rototraslatorios como vimos antes. Por ejemplo, en este ejemplo nos dicen que tenemos un disco que tiene una determinada masa y un determinado radio y gira con una determinada velocidad angular. Son 10 revoluciones por segundo. Eso nos da la frecuencia. Ahora les digo cómo calcular la velocidad angular. Y después tenemos otro disco que se deja caer sobre el primero y que los dos discos quedan pegados. Entonces me preguntan cuál es la velocidad angular que van a tener esos dos discos. ¿Está bien? Entonces, en este caso tenemos lo siguiente. Nosotros sabemos, habíamos dicho, que la derivada, de nuevo, del impulso angular respecto del tiempo era igual al momento de las fuerzas externas aplicadas respecto del mismo punto. Ahora, fíjense, en este caso, si tenemos dos cilindros que están rotando, si nosotros nos paramos sobre el eje de rotación y ponemos ahí nuestro punto O, esto es algo parecido a lo que vimos con los ejercicios de energía mecánica. De acuerdo al sistema que yo elija, se va a conservar o no el impulso angular. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que calcular el momento de las fuerzas externas aplicadas. Entonces, cuando un cilindro cae sobre el otro, o cuando un disco, si este es el disco 1 y este es el disco 2, cuando el disco 1 cae sobre el disco 2, hay una fuerza de contacto entre ellos para que los dos terminen girando juntos. ¿Están de acuerdo? O sea, que es la fuerza de rozamiento que hace que los dos giren juntos. Ahora, si mi sistema está formado por los dos discos, no por uno solo, sino por los dos discos, las fuerzas que intervienen cuando se tocan uno con el otro son fuerzas internas. ¿Se entiende? Entonces, las fuerzas externas aplicadas ahí, ¿cuáles serían? Si yo quiero calcular los momentos de las fuerzas externas para el sistema formado por los dos discos, ¿qué fuerzas hay aplicadas? Y el El peso, la normal. Perfecto, o sea, sobre el disco 2 voy a tener el peso hacia abajo, muy bien, y la normal que lo sostiene, o sea, si es un disco de esos que se usaban antes para escuchar música, voy a tener el peso 2 y la normal 2 que lo sostiene, ¿está bien? Y sobre el disco 1 voy a tener aplicado el peso 1. Lo dibujo acá a un costadito. Y luego, cuando cae sobre el disco 2, voy a tener la normal que le hace el 2 a 1. O sea, en el estado inicial voy a tener estas fuerzas aplicadas. El peso 2. El peso 1, la normal 2, inicialmente.
Esas son las fuerzas externas. Luego que cae uno encima del otro, vamos a tener una normal más. ¿Por qué? Porque sobre el disco 1, ahora, perdón, acá puse peso 2 a los dos, pero este es el peso 1. Ahora, una vez que el disco cayó, este es el estado final y este es el inicial, sobre el disco 1 tengo el peso 1 y tengo la normal 1. Y sobre el disco 2 voy a tener el peso 2 y hacia arriba la normal 2 y hacia abajo voy a tener la normal 2', que es la fuerza que el disco de arriba le hace al que está abajo. ¿Están de acuerdo? Esas son las fuerzas externas aplicadas. Cuando están en contacto, la normal 1 y la normal 1' deja de ser una fuerza externa y pasa a ser una fuerza interna, porque el par de acción y reacción está dentro del mismo cuerpo. Con lo cual, si yo quiero representar solamente las fuerzas externas, ahí dibujé para recordar esas fuerzas, pero cuando el disco de arriba cae sobre el disco de abajo, solamente tengo fuerzas externas aplicadas, las que están ahí. Ahora, alguna de esas fuerzas hace un momento respecto del punto O. Fíjense, todas las fuerzas están sobre el eje vertical. Entonces, ¿cuál es el momento de esas fuerzas? No hay distancia. Cero. ¿Cómo? No habría distancia entre las No habría distancia, o si el peso 2 está un poco más arriba, es paralela a la fuerza, entonces el momento es cero. O sea, por ahí no es que no hay distancia literalmente, sino que la distancia y la fuerza son colineales. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, para el sistema formado por los dos cuerpos, ¿qué ocurre? El momento de las fuerzas externas da cero, con lo cual, ¿qué me indica? Que el impulso total tiene que permanecer constante a lo largo de todo el movimiento. Ahora, el impulso angular, ¿qué era? Para un disco que está rotando respecto de un eje que pasa por su centro, si el disco es homogéneo, habíamos dicho que el impulso angular era el momento de inercia respecto de O por la velocidad angular. ¿Se acuerdan? O sea, para un cuerpo rígido que rota respecto de uno de sus ejes principales de inercia, el impulso angular es el momento de inercia respecto de ese eje por la velocidad angular. ¿Está bien? Ahora. ¿Y eso en qué momento lo dijo? O sea, sería una definición, digamos, ¿no? ¿Este en qué momento lo dije? Sí, ¿De hoy? sí, sí. Ah, bueno. Lo vimos antes. Lo vimos antes, acá lo puse otra vez, ¿te acordás que lo...? Ah, bueno, no lo escribí, pero sí, lo vimos en la clase pasada. Después, si querés, lo repasamos. No hice toda la cuenta otra vez, pero el impulso angular, claro, sí, no lo escribí acá, perdón. O sea, cuando calculé la derivada, es porque el impulso angular respecto del centro de masa es el momento de inercia respecto del centro de masa por la velocidad angular. Eso lo habíamos visto en las clases pasadas. ¿Está bien? Cuando vimos la definición de momento de inercia. Si querés lo vemos ahora otra vez, pero se va a hacer medio largo hacer otra vez las cosas. Ahí ya está. Nada más no sabía dónde salía, profe. Gracias. Ah, listo. Ah, gracias. Está bien, me ahorraste de hacer 20 minutos de cuenta. Pero sí, es eso, ¿está bien? Entonces, fíjense, en el estado inicial, ¿cuánto vale el impulso angular total? Vamos a suponer que los dos discos giran en sentido horario. Entonces, cuerpo 1 más el impulso angular del cuerpo 2. Ahora, para un cuerpo rígido que rota respecto del centro
de masa, como vimos recién, como decía recién un compañero, el impulso angular es el momento de inercia por la velocidad angular. Ahora, inicialmente, el cuerpo 1, ¿qué velocidad angular tiene? ¿Cero? Cero, porque me dice que está en reposo, o sea, el disco de abajo está girando y el de arriba está quieto. Entonces, esto va a ser cero, y entonces me va a quedar simplemente cero más el momento de inercia del cuerpo 2 por la velocidad angular, que vamos a poner omega, acá hay otras letras, vamos a poner omega inicial, para no hacer lío. Y eso va a ser en Z versor. Ahora, en el instante final, ¿qué va a ocurrir? El impulso angular total, ahora, ¿cuánto va a valer? Va a ser la velocidad angular final. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque quedan adheridos uno al otro y los dos terminan dando vuelta con la misma velocidad angular. ¿Entiendes? Entonces, ¿ahí qué voy a tener? En el estado final tengo un cuerpo rígido que ahora está formado por dos discos pegados uno al otro que giran con la misma velocidad angular. Entonces, ¿cuánto va a valer el impulso angular total? ¿Quién me dice? Para el estado final tengo un cuerpo rígido que está rotando con una velocidad angular. Entonces, ¿cuánto vale el impulso angular? El final es igual que el inicial. ¿Cómo? Igual que el inicial, está bien, pero si yo lo escribo en términos de la velocidad angular final, después los voy a igualar, pero antes tengo que escribir cuánto vale Sería para el luego el igualarlos. impulso angular del cuerpo 1 más el impulso angular del cuerpo 2 por la velocidad angular, que en este caso sería igual, porque giran en conjunto, Claro, ¿no? o sea, sería, como giran en conjunto, hay una única velocidad angular que es la velocidad angular final. ¿Y a eso por qué la multiplico? Por el momento de inercia total, que es la suma de los momentos de inercia. O sea, cuando yo tengo dos cuerpos juntos, el momento de inercia es la suma de los momentos de inercia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en el estado final los dos cuerpos, como dijo recién el compañero, están rotando con la misma velocidad angular. Entonces, en el estado final, tengo el momento de inercia del cuerpo 1 más el momento de inercia del cuerpo 2 respecto del punto O por la velocidad angular final. Y ahora sí, como dijeron ustedes, como el impulso angular se conserva, ¿qué voy a tener? Que el impulso angular del cuerpo 2 respecto de O por la velocidad angular inicial va a ser igual al impulso angular del cuerpo 1 respecto de O más el impulso angular del cuerpo 2 respecto de O por la velocidad angular final. Ahora, el impulso angular, recuerden que para un cilindro homogéneo, si yo calculara el impulso angular respecto de un eje que pasaba por el centro de masa, esto era un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y lo mismo para acá, esto va a ser un medio de M1 R1 cuadrado más un medio de M2 por R2 cuadrado. Todo multiplicado por la velocidad angular final. Entonces, a partir de ahí, puedo calcular la velocidad angular final si tengo la inicial. Fíjense, si el momento de inercia, cuando le tiré otro disco rígido, aumentó, entonces la velocidad angular, ¿qué va a pasar? Va a tener que disminuir. ¿Se entiende? O sea, esta es la velocidad angular inicial y esta es la velocidad angular final. ¿Se entiende más o menos la idea de esto? Sí, entonces ahí para que se mantenga en constante la velocidad angular final tiene que ser menor que la inicial, ¿no, profe? Eso dijo recién.
Claro, o sea, fíjate, como el momento de inercia ahora es el de los dos cuerpos, aumentó entre comillas, entonces la velocidad angular tiene que disminuir. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, vamos a hacer un resumen de todas las cosas que vimos para que puedan hacer los problemas más fáciles. Si tengo una masa puntual, entonces el impulso angular respecto a un punto O es R producto vectorial la masa por la velocidad. Para un cuerpo rígido, el impulso angular vamos a ponerlo respecto del centro de masa, o de un punto que pase por, o sea, si está rotando respecto de un eje que pasa por el centro de masa, es el momento de inercia respecto del centro de masa por la velocidad angular. Entonces, cuando tenemos una masa puntual, el impulso angular lo calculamos de esta manera. Cuando tenemos un cuerpo rígido, el impulso angular lo calculamos con esta expresión. ¿Se entiende? Entonces, ese es el resumen de cómo calcular el impulso angular si tengo o una masa puntual o un cuerpo rígido. Donde esto para el cuerpo rígido es cierto solamente cuando el cuerpo rígido está rotando respecto de un eje, que es un eje principal de inercia. Pero bueno, eso siempre va a ocurrir en nuestros problemas. ¿Está bien? Y luego, el teorema de conservación, no importa si es una masa puntual o un cuerpo rígido, nos dice que si el momento total de las fuerzas externas respecto a un punto O es cero, entonces el impulso angular total es constante. ¿Está bien? Sí. Algo que hay una pregunta teórica, y estas son las preguntas que a veces aparecen en los finales, que es la siguiente. Si yo digo, bueno, nosotros tenemos que la derivada del impulso angular respecto del tiempo es la masa, es el momento de las fuerzas externas, cualquier cosa dije, respecto al mismo punto O. Entonces, nosotros dijimos que si el momento de las fuerzas externas respecto del punto O es cero, entonces la derivada del impulso angular respecto del punto O tiene que ser igual a cero. Ahora les hago la siguiente pregunta, que está en la guía de ejercicios como una pregunta teórica. Esto más que nada para el final, pero no para la hora. Entonces, por ejemplo, si nos dicen, si el momento resultante sobre un sistema rotatorio es cero, la velocidad angular no puede modificarse. ¿Qué les parece? ¿Eso es verdad o es mentira? Y esto es lo último que vemos por hoy. Esta pregunta, ¿le parece que es verdadera o es falsa? Si el momento angular de un sistema que está rotando solamente es cero, entonces nosotros sabemos que la cantidad de movimiento total respecto del eje que pasa por el sistema rotatorio es constante. ¿Están de acuerdo? Y si tenemos un cuerpo rígido o un sistema que está formado por más de un cuerpo rígido, esto es el momento de inercia por la velocidad angular. Entonces, si el momento angular o el impulso angular es constante, ¿eso significa que la velocidad angular es constante? ¿Qué les parece?
Bueno, les contesto porque son esas preguntas, les digo la respuesta porque son esas preguntas que a veces lo dibujo una persona, pero puede ser cualquier objeto. Supongamos que yo tengo una persona que tiene a los brazos abiertos y ahí tiene dos pesas en las manos. O lo que sería equivalente, puede tener una barra así, con dos masas en los extremos. Y esas masas se pueden mover a lo largo del eje. O sea, puede ser una persona, puede ser un sistema de esto, es lo mismo. Fíjense, si una persona está girando, no sé si vieron alguna vez los bailarines cuando están dando vueltas sobre sí mismos. Si yo Sí, que se achican para aumentar la Claro, el velocidad. tema es que el impulso angular está formado por dos términos. ¿Qué pasa cuando yo cierro los brazos? Estoy disminuyendo el momento de inercia, ¿se entiende? Sí, Achico el momento de inercia porque el momento de inercia lo calculamos como la distancia perpendicular al cuadrado por cada una de las masas. Si esto se achica, para entonces, conservar el momento tiene que aumentar la velocidad. claro, como el momento angular permanece constante, eso no significa que la velocidad angular permanezca constante, porque si el momento de inercia se achica, la velocidad angular aumenta. Y si el momento de inercia aumenta, la velocidad angular disminuye. ¿Se entiende? Entonces, que el impulso angular permanezca constante no significa que la velocidad angular sea siempre la misma. ¿Por qué? Porque lo que tiene que permanecer constante es el producto del momento de inercia por la velocidad angular. Entonces, si yo tengo un cuerpo y le achico el momento de inercia, eso va a hacer que aumente la velocidad angular, ¿se entiende? O si yo le agrando el momento de inercia, eso va a hacer que disminuya la velocidad angular. Por ejemplo, eso tienen un problema, creo que en la guía o parecido. Por ejemplo, si yo tengo una calecita y tengo dos personas que están paradas en los extremos de la calecita. Si yo lo tomo como un solo sistema, la calecita más las dos personas, no va a haber momento de fuerzas externas, entonces el impulso angular va a permanecer constante. Ahora, ¿qué pasa si las personas empiezan a caminar hacia el centro de la calecita? ¿Qué va a pasar con el momento de inercia total? ¿Disminuye? Va a disminuir, ¿por qué? Porque el momento de inercia va a ser el momento de inercia del disco más el momento de inercia de dos masas puntuales ubicadas donde están las personas. O sea, va a ser R por M1, R1 cuadrado por M1 más R2 cuadrado por M2. O sea, el momento de inercia es el momento de inercia total del sistema que yo elijo. O sea, si mi sistema está formado por el disco y las dos personas, cuando las personas caminan hacia el centro, el momento de inercia disminuye, porque es lo mismo que cuando la persona cierra los brazos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad angular? Va a aumentar, porque si el momento de inercia se achica, la velocidad angular aumenta. Si el momento de inercia se agranda, la velocidad angular disminuye, siempre que se conserve el impulso angular. ¿Se entiende? Sí, sí, serían inversamente proporcional, podríamos decir. Claro, o sea, si esto es constante, uno es inversamente proporcional al otro. Fíjense, para este problema, el momento de inercia respecto del punto O, recuerden que el momento de inercia es aditivo, o sea, es un medio de la masa del disco por el radio al cuadrado del disco, más el momento de inercia de estas dos personas. Imagínense que las personas son como masas puntuales. ¿Cuánto era el momento de inercia de una masa puntual respecto a un eje? Era la distancia al cuadrado por la masa de ese objeto. Y eso lo voy a tener que multiplicar por 2, porque tengo dos personas, una de cada lado. O sea, si esto tiene masa 2, esta persona tiene masa 2, y esta persona tiene masa 2, el momento de inercia total va a ser el momento de inercia del disco respecto al punto O, más 2 veces el momento de inercia de esta persona, que va a ser E cuadrado por M2. ¿Entiendes? Porque el momento de inercia de una masa puntual respecto de un eje era la distancia perpendicular al cuadrado por la masa. ¿Eso lo recuerdan? Sí, 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 ¿Por qué el momento de inercia de una masa puntual respecto de un eje era la distancia perpendicular al cuadrado por la masa? Eso lo recuerdan.
¿o no? Sí. Bueno, entonces, fíjense, si la distancia esta se achica, el momento de inercia total se achica. Entonces, si el movimiento de inercia se achica, la velocidad angular tiene que aumentar y viceversa. Entonces, cuando hay dos personas caminando arriba de una calecita, el impulso angular total permanece constante, porque ahí no hay momentos de fuerzas externas. O sea, si yo calculo los momentos de las fuerzas externas, me van a dar cero. O sea, si yo sumo los pesos más de cada uno de los objetos más la normal del disco, del momento total me da cero. Con lo cual después lo van a hacer en un ejercicio, pero en este caso, para este problema, el impulso angular total permanece constante. Ahora, como yo puedo variar el momento de inercia del sistema, entonces puede variar la velocidad angular. Con lo cual la moraleja de esto sería algo útil, muy útil para los ejercicios, que es que si en un sistema la cantidad el impulso angular respecto a un punto permanece constante, entonces si el momento de inercia aumenta, la velocidad angular disminuye. Y viceversa. Si el momento de inercia disminuye, la velocidad angular aumenta. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir esto, que el momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial va a ser igual al momento de inercia final por la velocidad angular final. Ese sería el resumen de lo que les dije recién, mejor escrito que lo que les puse acá. Velocidad angular y viceversa. Uno dice, bueno, ¿cómo puede aumentar el momento de inercia? Bueno, porque estoy estudiando un sistema que está formado por más de un cuerpo rígido. Por ejemplo, un disco con dos personas arriba, o un disco donde arriba después le agrego otro disco, y por eso puede ser que el momento de inercia cambie, porque los sistemas que yo voy a considerar no van a estar formados por un único cuerpo rígido. O sea, si yo tengo un cuerpo rígido, por ejemplo, una persona, si puede cerrar los brazos, no es un cuerpo rígido, porque puede variar la distancia relativa entre sus puntos. Ahora, si yo tengo un disco con dos personas arriba, bueno, tengo un sistema que está formado por tres cuerpos rígidos. Si todo eso es mi sistema, el momento de inercia total sí puede variar. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, de la guía de impulso angular, tienen 3 ejercicios de impulso angular de un objeto puntual, que hicimos 2 y nos quedó 1, y después tienen algunas preguntas y 3 ejercicios más. El del bloque que lo tiro con la cuerda para el centro, el del disco con una persona arriba, que es parecido al que vimos recién, el del disco que cae uno arriba del otro, y el 7, que bueno, es un poquito diferente, que ese, o por ahí lo hacemos en la práctica o se lo cuento yo la semana que viene. Bueno, entonces con esto terminamos todos los temas, y la idea es que ya pueden hacer hasta el trabajo práctico, que es de impulso angular, que es el trabajo práctico número, no me acuerdo, 9. 9. Entonces, bueno, les tengo que subir el ejercicio 12 de dinámica de cuerpo rígido.